Mi nombre es Jared y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de formas de extinción de las obligaciones. Así es que iniciemos. El propósito que tenemos en esta presentación es presentar los diferentes modos de extinción de las obligaciones distintas al pago, que permite comprender los modos de extinción de las mismas mencionadas. La primera a tratar es la compensación, esta misma basada en el artículo 1601 a 1623 del Código Civil de Morelos y artículo 2185 a 2205 del Código Civil Federal. ¿De qué se trata la compensación? Pues tiene lugar la compensación de obligaciones cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho respecto a las deudas líquidas exigibles. ¿Qué quiere decir esto en una forma más fácil de entender? Quiere decir que cuando tú me debes y yo te debo, pues podemos hacer un intercambio entre nuestras dos deudas y así la una anula a la otra. Los requisitos los podemos encontrar en los artículos 2188 al 2190 del Código Civil Federal y 1601 y 1603 del Código Civil de Morelos, dependiendo cada uno. Los requisitos son, ambas deudas deben consistir en cantidades de dinero de la misma especie y calidad, además de que las deudas deben ser líquidas y exigibles. No cuenta o no vale en las siguientes situaciones: si la deuda que se está tomando en cuenta, su origen proviene de un fallo condenatorio por causa de despojo, si las deudas es por alimento, si una de las deudas toma su origen de la renta vitalicia, o las deudas procede de salario mínimo, etcétera. Entre sus efectos podemos encontrar que quien tenga interés en la compensación dicha deberá notificar a la parte en tal sentido antes de que su crédito prescriba, además de que la extinción por ministerio de la ley de las obligaciones compensadas hasta el importe de la menor. ¿Esto qué quiere decir? Que si la compensación dada es menor a lo que a mí se me debe, tengo la posibilidad de pedir lo que resta de la deuda, descontando también el valor de la compensación que yo ya di. A continuación, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente es la confusión de derechos, y para esto nos vamos a basar en los artículos 1626 y 1628 del Código Civil de Morelos y los artículos 2206 y 2208 del Código Civil Federal. ¿Qué es la confusión de derechos? Es cuando la obligación se extingue por confusión cuando en ella las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en el mismo sujeto. Para entenderlo un poco más, fijémonos en la siguiente diapositiva. Como ya entendimos un poco más, ahora sí estamos listos para ver los efectos de la confusión. Ahora nos basaremos en los artículos 1626 y 1628 del Código Civil del Estado de Morelos. Para iniciar, uno de los efectos de la confusión es la extinción de la misma obligación y posterior a esta, después de la participación de la herencia, si a un heredero se aplica el crédito que el autor de la sucesión tenía en su contra, nuevamente se extingue dicho crédito por la misma confusión. Pasando al siguiente punto, hablemos de la remisión de la deuda. La remisión de la deuda, también conocida como condonación, es el perdón o renuncia que hace un acreedor a un deudor de no exigir el pago total o parcial de una obligación pendiente. Nuevamente basándonos en el derecho positivo, en los artículos 1630 al 1633 del Código Civil de Morelos. Cuando hablamos de los requisitos de la remisión, podemos destacar dos puntos. Primero, el que habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a algunos de ellos, en la parte relativa a sus responsabilidades, no aprovechó lo otro. ¿Eso qué quiere decir? Que se le puede perdonar a algunos y no por eso significa que todos se les haya perdonado. Y el punto 4 es que es nula la revisión de la deuda hecha en fraude o perjuicio de acreedores, o sea, que no se puede
hacer nula la revisión cuando la deuda fue un fraude. Y para entenderlo mejor, analicemos el siguiente ejemplo. El siguiente punto a analizar es la novación. La novación de la deuda significa que se sustituye una obligación existente por una nueva, extinguiendo la original y creando una nueva relación jurídica. Ahora hablemos de sus requisitos, siempre basándonos en el Código Civil de Morelos. Y es que, como ya habíamos hablado, que hay una modificación sustancial entre ambas obligaciones debido a que se crea una nueva obligación, además de que existe la intención de novar, que hay capacidad en las partes para novar y de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones que se extinguen y de la que constituye, según los actos de dominio o de administración que en uno u otro de los casos se vayan a ejecutar. Los efectos de la novación basados en el artículo 1643 del Código Civil de Morelos. Y cuando hablamos de la nulidad de la novación, también debemos recordar estos puntos. Para iniciar, la novación es nula si lo fuera también la obligación primera. Además de que la novación será nula si lo fuera también la nueva obligación. Esto dejaría la deuda primitiva surtiendo todos los efectos que se tenían previstos. Nuevamente, analicemos el siguiente ejemplo. Ahora hablando de la prescripción extinta, para que lo entendamos mejor, quiere decir que si una persona no reclama un derecho dentro de un plazo legal, lo va a perder. También se le conoce como prescripción negativa o liberatoria, porque libera al deudor de su obligación. Y nuevamente tenemos un ejemplo que nos puede ayudar a entender un poco mejor esto de la prescripción extinta. Por último, pero no menos importante, hablemos de la dación en pago. En términos simples, es un acuerdo entre ambas partes para cambiar la forma de pago. Por ejemplo, cuando el deudor no puede cumplir con su obligación de pagar dinero y en su lugar ofrece un bien, una propiedad, un vehículo o una obra de arte que el acreedor acepta para cancelar así la deuda. Entre sus efectos podemos encontrar los siguientes: extinción de la obligación, además de algo muy importante es que el renacimiento de la obligación en caso de evicción, si el acreedor sufre evicción respecto al nuevo bien que reciba, renacerá la obligación primitiva. Además de que si se encuentran vicios ocultos dentro del nuevo bien dado en pago de esto, la obligación primitiva no renacerá, quedando expeditas las pretensiones del acreedor para reclamar su indemnización. Y a continuación veamos un ejemplo para entenderlo de mejor manera.